Buenos días, nosotras somos Regina Cantelli, Sofía González, Viviana Delgado y Marilupe Mirón. Y hoy vamos a presentar los principios del derecho público internacional. Bueno, en este trabajo nosotros separamos en dos tablas, la tabla internacional y la tabla nacional. En lo que respecta a la tabla internacional, pusimos un acuerdo, un tratado internacional, que es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, donde pusimos distintos objetivos, pero los más esenciales es el preámbulo, donde dice que los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos universales, y donde dice que se comprometen a cooperar internacionalmente para salvar vidas y prevenir muertes de los migrantes. Aunado a esto, tenemos otros tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo primero consagra la libertad y dignidad de todos los seres humanos. En el artículo 14, el derecho a buscar asilo en otros países, y en el artículo 15, el derecho a la nacionalidad. Haciendo un análisis de este último artículo, podemos ver que si el cambio climático sigue incrementando, habrá países que se pierdan, como el de Tuvalu o hasta algunas partes de Singapur, poniendo en riesgo y vulnerando este último derecho. También se menciona el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas como altamente relevantes en este tema. Sin embargo, el que más nos atiende por su mención de la migración debido al cambio climático es la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. En sus artículos 2, 11 y 17 plantea que se deben tener sistemas de alerta para mitigar los efectos de las sequías causadas por cambio climático. En su artículo 17 dice que se deben tomar en cuenta los nexos entre el cambio climático y la migración. En una segunda parte, nosotras hicimos un cuadro que engloba todos los estatutos nacionales, es decir, de México, que regulan toda esta parte de la migración climática, iniciando, por supuesto, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 1, 4 y 11 habla acerca de este tema. Específicamente en el primero se refiere a los derechos humanos, donde se dice que todas las personas podrán gozar de ellos. Y esto es de suma importancia, ya que los derechos humanos implican muchas de las condiciones para la prevención y trata, por así decirlo, de la misma migración climática. En el artículo 4 se habla acerca de que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano que permita su desarrollo. Y por último, en el artículo 11 nos referimos un poco a la migración, donde se habla que toda persona tiene derecho a entrar, salir y circular por la República Mexicana. Por otra parte, la Ley de Migración se establecen en sus artículos 1 y 2 los principios bajo los cuales debe de regirse el Instituto Nacional de Migración, así como también todo lo relativo a la movilidad de los individuos debe basarse en un marco de respeto. Mientras tanto, igualmente, en los artículos 7 al 15 de esta misma ley se enuncian los derechos de los migrantes. Esta ley de migración se regula bajo el reglamento de la ley de migración. En este reglamento se formula de que a quienes les corresponde la aplicación del reglamento. También se utiliza la Ley General del Cambio Climático. Aunque creemos que todos los artículos enunciados en este estatuto son de suma importancia, hemos seleccionado el artículo 2 y el artículo 20. El artículo 2 habla acerca de que es obligación del Estado garantizar un medio ambiente sano que permite el desarrollo de las personas. Y en el artículo 22 se habla acerca de que el Estado tiene que estar dispuesto a adaptarse ante los fenómenos naturales que suceden por el cambio climático dentro de los grupos humanos. Por último, hicimos una tabla comparativa en los programas nacionales, internacionales y los que conciernen a ambos. En los nacionales encontramos el Programa Especial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En los internacionales podemos ver el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Greenpeace y World Resources Institute. Y en ambos pudimos encontrar The International Organization for Migration y el Grupo Intergubernamental Experto sobre Cambio Climático. En conclusión de este trabajo, el equipo logró inferir que los derechos humanos y la migración climática se encuentran íntimamente relacionados.
Bien, si se garantizan todos los derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es posible que exista un mejor acogimiento a la migración climática y que se pueda entender mejor todo este fenómeno, así como tratar y dar condiciones de vida buenas hacia los migrantes que huyen de sus países debido a las condiciones climáticas que se viven. Cabe mencionar que México está muy atrasado en la regulación de los migrantes de cambio climático y aún en la regulación internacional aún no se les considera como refugiados, sino como migrantes, algo que en nuestra opinión debería cambiar. Además, nos dimos cuenta que México no tiene tantos programas como otros países, más que todo en todo el tema de migración y además en el cambio climático, una cuestión en la que parece quedarse bastante atrás. Gracias por su atención. Gracias.